Quiero que abran sus Biblias en el Salmo 119. Salmo 119. ¿Lo ha leído entero alguna vez? ¿De qué trata? La excelencia de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Ese es el énfasis que da este capítulo. No vamos a leer todo el capítulo, es el capítulo más largo de la Biblia, pero sí vamos a usar un par de versículos para que nos introduzca en la enseñanza de hoy. El versículo 27 del Salmo 119 dice: hazme entender el camino de tus mandamientos. También se puede traducir de tu palabra. Hazme entender el camino de tu palabra. ¿Para qué? Para que medite en tus maravillas. ¿Lo leemos todos juntos? Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Vamos al versículo 97. Y es una exclamación que dice: oh, cuánto amo tu ley, que también se puede decir tu palabra. Oh, cuánto amo tu palabra. Dígalo fuerte. Ahora solamente díganlo fuerte lo que aman realmente la palabra de Dios. Ahora léanlo, dígalo fuerte todo lo que leen la Biblia todos los días, amando la palabra de Dios. ¿Usted fue sincero? A veces nosotros nos camuflamos entre la multitud, ¿no? Pero esta expresión es una expresión de gozo. ¡Oh, cuánto amo a mi equipo de fútbol! ¿Se acuerda que mi corazón va a estar donde está qué? Mi tesoro, ¿no es cierto? Y por ende lo que mi corazón considera valioso, importante, útil, para mí va a ser, ¿qué cosa? Mi tesoro, lo máximo. Yo voy a estar dispuesto a brindarme todo. El salmista decía: oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Por qué? Dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tu palabra. Porque para siempre están conmigo. Versículo 103. Cuán dulces son tus palabras a mi paladar, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. 130. La exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples. Pues, Padre, en esta mañana tan bonita que nos regalas, y por tu querer y por tu obrar, has motivado nuestro corazón para poder venir a estar juntos aquí en tu santo templo, en tu casa, sabiendo que somos nosotros la habitación, pero en la congregación de los santos tú estás presente. Te ruego, Señor, que por tu Espíritu Santo alumbres los ojos de nuestro entendimiento con tu palabra y nos hagas comprender y meditar y poder reflexionar y aplicar, Señor, lo que de ella vamos a aprender. Te ruego que el poder de tu Espíritu Santo sea obrando a través del predicador. En el nombre de Jesús. Amén. Sabemos que los cristianos debemos leer la Biblia.
es justamente uno de los medios de gracia que el Señor nos ha regalado, nos ha dado para que podamos justamente tener impactos como algunos de estos textos que hemos leído, entre muchos que hay en el Salmo 119. Nos da inteligencia, nos da sabiduría, nos hace comprender, es lumbrera nuestro camino. Yo sé que todos nosotros tal vez tenemos como lista de tareas leer la Biblia. Y a algunos les cuesta más que a otros. El problema es, ¿le ha pasado a usted de que le cuesta retener lo que lee? ¿O le cuesta recordar el sermón del domingo pasado? ¿O lo que ha leído ayer? ¿Cuál es el problema? Entre estos textos, lo que he querido resaltar, volviendo al Salmo 119, 27, dice, hazme entender el camino de tus palabras para que medite en tus maravillas. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos nosotros, lo que tenemos una cultura occidental más lejos de lo que es la parte oriental, un problema cultural? Y si desarrollamos un viaje más profundo todavía, podríamos ver que hay un concepto, un problema también aún mayor en el área latina y más sudamericana. ¿Y para qué vamos a hablar Argentina y tucumana? El problema cultural o contracultural es que nosotros no estamos nunca acostumbrados, ni siquiera lo registramos en nuestra mente, lo que es la práctica de la meditación. Diga conmigo, meditación. No meditamos. Y tal vez asociamos rápido la palabra meditación con lo que hace justamente culturas o religiones que son orientales, como el budismo, el hinduismo, el islamismo, que tal vez está más asociada con el área del ocultismo, el hecho de decir voy a vaciar mi mente o poner mi mente en blanco, alcanzar el nirvana, echarme una que otra mantra por allí, pensar en positivo y hacer escaleras ascendentes o descendentes de acuerdo a mi estado de ánimo. ¡Fua! ¿Cómo sabe el pastor, no? Pero es que eso es lo que normalmente se conoce acerca de la meditación, pero la Biblia dice que debemos meditar. Si usted me acompaña a Josué capítulo 1, como una orden, como un mandato imperativo, Josué capítulo 1, versículo 8, dice nunca, pero nunca, es la orden. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la palabra que usted tiene en su mano, nunca. Nunca se aparte de su boca. ¿Qué quiere decir que tengo que tenerla en la boca así? No. Jesús reveló cómo es esta idea, ¿sí? De la abundancia del corazón, hablar a la boca. O sea que este libro, la palabra, debe abundar en nuestros corazones. Y dice así, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces, recién entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todos quieren la última parte. Todos quieren prosperar y que todo les salga bien. Pero la Biblia dice cuál es la forma. Es meditar. Usted y yo debemos meditar, aprender a meditar en la palabra. Ahora, pastor, ¿qué es meditar en la palabra? Justamente, la disciplina de la meditación no busca ingresar nueva información. La meditación busca que a través de lo que ya hemos recibido, el Espíritu Santo nos ayuda y seamos capaces de apropiarnos de manera más profunda de esa información
que ya tenemos por la palabra y ayuda a vivir de una manera recta. Si volvemos al Salmo 119, versículo 27, primero es, hazme entender tu palabra para que medite en tus maravillas. Primero conocer y luego meditar. Yo no puedo meditar en lo que no conozco. Primero conocer, luego meditar. Ahora, usted puede conocer de parte de Dios a través de su palabra, por ejemplo, viniendo a escuchar cada predicación, cada sermón que se transmite, que se enseña, que se predica desde la iglesia local. Pero como nuestra cultura no nos permite o no nos ha educado en la meditación, rápidamente olvidamos nosotros lo que se predicó ayer, por no meditar. Entonces, diariamente, dice la palabra, nunca dejes de que tu corazón esté lleno de la palabra para que de día y de noche puedas meditar en la palabra del Señor. Así que Dios en su gracia y su misericordia nos facilitó las Escrituras para que pudiéramos primero conocerlo a Él y segundo aprender de Él y su voluntad a través de la palabra. Y aunque nadie pueda comprender con totalidad todo de Dios, Él se dio a conocer y se reveló a través de su palabra para que sepamos nosotros lo necesario. Y según Romanos dice que la fe es el resultado ¿de qué? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, ninguno de los que se llaman cristianos pueden verdaderamente experimentar lo que es vivir un verdadero cristianismo si no tienen una relación diaria con la palabra en meditación, no en lectura. Yo puedo leer para informarme, pero puedo meditar para formarme. Porque cuando yo leo me informo, pero cuando medito me formo. La meditación es importante para todos nosotros porque la Biblia lo dice y porque es necesario para todos nosotros poder entender que si la Biblia nos da la instrucción, la enseñanza, el consejo, la sabiduría, si la palabra de Dios nos está enseñando todo lo que necesitamos saber, pues es tarea nuestra retenerla para poder meditarla. Porque si no seríamos una de las tantas semillas que cae sobre el camino, que vienen las aves de los cielos y se come la semilla y se la lleva y no queda nada, no germina, no da fruto. Y Jesús enseñó quién es esa ave del cielo que viene y se come la semilla y se va. ¿Quién es? Satanás. O sea que Satanás trabaja todos los domingos aquí mientras usted se va sin meditar. ¿Por qué? Porque le arrebata apenas sale de la iglesia la palabra que ha recibido y no se acuerda más. Por eso es que usted no prospera y no le va bien en nada de lo que emprende. Necesitamos aprender a meditar. Así que usted tiene que sentarse, cruzar las piernas, hacer flor de loto, cerrar los ojos y decir ¡Om! ¿Eso es meditar? Rechace esa idea. Saque esa imagen. Le voy a preguntar, ¿cuántos de los que están aquí presentes realmente saben meditar? A ver. ¿Saben que todos sabemos meditar desde que hemos nacido? O díganme cuando usted está planificando unas vacaciones, no medita. ¿Qué hace cuando usted planifica unas vacaciones? ¿Se empieza qué? A imaginar qué? El lugar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Y va a andar en caballo, y va a subir la montaña, y va a hacer un asado, y se va a meter al río. Todavía no está, y usted ya está ¿cómo? Desarrollando una idea
que la tomó usted diciendo, sí, si es posible, voy a ir de vacaciones, entonces voy a ir para allá. ¿Sabe cuándo meditamos? Cuando vamos por el centro y vemos un maniquí en la vidriera, ¿no? Y empezamos, ¿cómo? ¿Cómo me veo yo con esa ropa, sí o no? ¿Veo que nunca nos queda con el maniquí? Jamás, esa es una estafa, ¿no? Algo tienen los maniquí. Pues yo me lo pongo y queda horrible, el maniquí le quedaba perfecto. Pero cuando yo veo un maniquí, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo mi cabeza? Cuando yo he abrazado el concepto de lo que quiero, lo que tengo o lo que voy a tener, empiezo yo ¿a qué? A pensar, a imaginar, a empezar a desarrollar una idea, un concepto. Eso es meditar. Pero con la Biblia yo leo un texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, digo amén y cierro y me voy a otra cosa, pero no me siento a ver qué es lo que dice porque no me apropié de la palabra. Por eso no queda nada. Y Satanás ve la palabra como una semilla allí en el camino que no está germinando, entonces te la saca en un momento. Mira, hermanos, hasta el día de hoy, con 53 años que tengo, todavía conservo en mi mente, hasta podía desarrollar bosquejos de sermones que escuché aún en mi adolescencia, porque me marcaron. Muchos de esos sermones, y entre algunos de ellos de mi papá, me marcaron. Pero yo, sin saber lo que era meditar, la palabra me invitaba a meditar. Mire, si alguien le dijera ahora, usted acaba de ganar $1 millón, el mismo entusiasmo que está mostrando ahora, lo va a mostrar porque no cree, ¿no es cierto? Pero si oficialmente es así, ¿qué haría usted? ¿Qué empieza a pensar acá? Sabiendo que lo tiene. ¿Qué empieza a pasar? ¿Qué empieza a maquinar la idea, la cabeza? Me voy a comprar una casa. Y me voy a comprar, y empezamos, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que lo tengo. Cuando yo sé que lo tengo, entonces puedo comenzar a desarrollar una idea que a mí me empieza a ver lo que no tengo todavía, pero sé que es mío, como si fuera que ya lo tengo. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Le ha pasado a veces que alguna idea o algún evento, algo que a usted le gusta mucho, si te estás por casar, por ejemplo, ¿no? ¿Le ha pasado alguna vez que hasta no puede dormir y sigue la cabeza? ¿Le ha pasado? A todos nos pasó. ¿Por qué la palabra no surte este efecto? Porque dice, hazme entender tu palabra para que medite en tus maravillas. Cuando todo lo que hay en la Biblia está dirigida para dos clases de personas, los incrédulos y los creyentes. Para los incrédulos, todo lo que dice la Biblia es terrible, porque no lo oculta. Para los creyentes, todo lo que dice la Biblia es maravilloso. Pero resulta ser de que los creyentes convertidos que tienen la Biblia no viven una realidad del impacto de las maravillas de estas noticias que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no meditan. Porque no meditan. Todo el día. Mi meditación es ella. Por eso, cuánto amo tu palabra. Cuánto amo tu palabra. ¿Usted alguna vez ha visto alguna película de esos monjes budistas, cómo están meditando? ¿Han visto alguna vez películas? ¿O han practicado el budismo? No. Pero han visto en películas. ¿Han visto tal vez en películas o algún lugar cómo ellos meditan?
los hinduistas, los islámicos, vio que están al lado de algunos parlantes así grandes con todo música de reggaetón, ¿no? ¿Cuál es el ambiente? Ajá. ¿Para qué hay silencio? ¿Para qué? Concentrarse. Porque saben que tenemos una mente que con tanta facilidad se distrae. ¿Cuál es el problema de la meditación? La distracción. Pregunta, ¿tenemos cosas que nos distraen a nosotros? No me diga. Ya sabe de qué estoy hablando. Mientras nosotros leemos la palabra de Dios y hay cosas que nos sacan de ese momento de meditación, como el celular, la televisión, las agendas de actividades que ya me demandan tiempo, aunque pareciera que no pasa nada, es grave. Es grave. Quiero que se imaginen por un momento de que de pronto el Señor te dice, Roberto, vení delante de mi presencia. Y de pronto, así como Pablo, transportado al tercer cielo, Roberto delante del Señor. Y el Señor te dice, Roberto, tengo que decirte algo. Dime, Señor. Perdón, Señor. Hola. No puedo en este momento. Dime, Señor. Roberto, tengo que decirte un WhatsApp. Ay. ¿Usted se da cuenta de la gravedad del asunto? Yo creo que hace unas décadas atrás éramos más espirituales que ahora, porque no teníamos nada más que eso. ¿Quería hablar por teléfono? Vaya a su casa, agarre ese que tiene piolita, ¿vio? Porque reemplazar a Dios y a su palabra, que es la Biblia, que es la que nos transmite lo que Dios quiere hablarnos, se define como idolatría. Porque es el gran problema del corazón humano. La idolatría es todo lo que ocupa el primer lugar que le corresponde a Dios y en su palabra. Porque las distracciones es verdaderamente lo que hace que uno no pueda meditar. La distracción. ¿Sabe qué otra distracción más sutil que la usó Satanás antes que se ha creado el celular, el internet o la tecnología? Se llama el sueño. Porque antes no teníamos celular, pero apenas queríamos nosotros meditar en la palabra, quedábamos así. Hasta el tercer sueño, ¿no? Tercer cielo. Porque profundamente entrábamos en ese momento. Por eso, mis hermanos, la meditación es útil. La palabra de Dios va a surtir efecto cuando usted elimina la distracción. Si es verdad todo lo que dice el Salmo y todo lo que dice la Biblia, la ventaja que tiene la palabra de Dios, como dice Pablo a Timoteo, ¿se acuerda? Porque las Escrituras es inspirada por Dios y más o menos útil, ¿no? No, es útil. ¿Para qué? Enseñarnos, corregirnos, convencernos, instruirnos, con el fin de ser hombres y mujeres perfectos delante del Señor. Por eso es necesario la meditación, porque si en verdad creemos todo lo que dice, leeremos la Biblia en vez de llenar nuestras mentes con ideas que no provienen de otra fuente más que de la intención de desviarnos de la mirada del Señor y de sus caminos. Aquello que dejamos entrar en nuestra mente con facilidad, le va a costar sacarla porque es una influencia que se radica. Y si no es por el poder de la palabra, no lo podrá sacar.
Y esas ideas, guerra de ideas que tenemos en este mundo, solamente quieren lograr el dominio de todo nuestro ser, porque nosotros hacemos lo que pensamos. Y si no es la palabra de Dios la que gobierna tu corazón, pues has entregado tu tesoro al dominio de Satanás. Así que, ¿a qué nos referimos al hablar de meditación? La meditación es el proceso mediante el cual aprendemos a escuchar al Señor por medio de su palabra y a aplicar los principios bíblicos en nuestras vidas y a obedecer lo que Él nos demanda, observando su obra. Lo digo en forma simple, meditar es imaginarnos qué haríamos con lo que tenemos. ¿Qué haríamos con lo que tenemos? Porque no es reflexionar en algo que no tenemos. ¿Qué haríamos con lo que tenemos? Y déjenme decirle algo que no es secreto. Según las Escrituras, el que tiene a Cristo lo tiene todo. Entonces la pregunta es, ¿qué haríamos? Porque las personas que no tienen a Cristo carecen de toda la guía espiritual del Señor. Y son semejantes a un barco a la deriva que no tiene timón, en medio de un océano, sin brújula, sin mapa. Personas que solamente transitan por este mundo sin sentido, como peces muertos llevados por las corrientes de las aguas a cualquier lugar. Sin embargo, los que somos cristianos, los hijos de Dios, tenemos acceso directo a la dirección divina, directamente del Padre, por medio de la palabra. Al meditar, pensamos en lo que nuestro Padre Celestial ha dicho y oramos en esa dirección para que se cumplan las Escrituras. Por eso David decía en el Salmo 86:11, enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Será tan importante la meditación que aún nuestro Señor Jesucristo, después que alimentó a 5,000, se fue a un lugar aparte, a solas, para estar con el Señor, con el Padre? Que Él se levantaba al alba temprano para estar a solas con Dios Padre. Si Él, siendo Dios, el Hijo, lo necesitó, ¿cuánto más nosotros? Así que, ¿en qué consiste la meditación? La meditación requiere tiempo a solas con el Señor, para que así sea un versículo que haya leído, pase a buena tierra, germine y dé fruto. Pero se necesita eliminar las distracciones. Es escuchar más de Él, hablar más de Él o hablar Él más y yo escuchar más. Mientras tratamos de comprender su palabra en silencio, el Señor nos muestra verdades que debemos considerar. Les doy un ejemplo. Cuando usted lee, por ejemplo, Romanos 5:1, ¿qué dice? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Corresponde una perfecta meditación, una hermosa meditación, un tiempo de silencio prolongado para meditar en esta verdad. Justificados pues, ya fuiste justificado por medio de Jesucristo y eso te da paz para con Dios. Les aseguro que si meditas en textos como estos o como Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Les aseguro que si meditas en ese texto y dices, esto es mío,
y empiezas a entrar cada vez más por el Espíritu al desarrollo de esta verdad, ese día te van a correr del trabajo, ese día vas a perder plata en la calle, ese día te va a pasar alguna calamidad, pero nada va a igualarse a la verdad que acaba de capturar tu corazón, que te llena de gozo. Pero como no tenemos la palabra como lo principal para meditar, estamos meditando todo el tiempo en cosas que no son del Señor. Y se apodera la aflicción, y se apodera el afán y la ansiedad, y te golpea reiteradas veces la puerta de tu corazón la depresión. Y la oscuridad del día soleado está siempre delante de tus ojos. Porque por más que haya un hermoso día de sol, la oscuridad está delante de aquellos que no ven esperanza para esta vida. Mis amados hermanos, Jesús, Él demostró la necesidad que tenía de pasar un tiempo a solas con el Señor. Porque cuando menos pasamos tiempo a solas con el Señor y más tiempo a solas con mi corazón, que es engañoso y perverso, más que todas las cosas, me va a llevar permanentemente a una vida que desagrada a Dios. Y debo decirle que aunque sea un cristiano que está bajo la gracia de Dios sellada, imposible de perder la salvación, si yo no estoy mortificando el pecado todos los días, si yo no estoy recurriendo con la confesión para la santificación diaria por medio de la sangre de Jesucristo de todos mis pecados, soy un cristiano que empieza a amortiguarse a la esencia y a la presencia del pecado en mi vida, y lo que hace el pecado es sacarme de la comunión con mi Padre Celestial. Y puedo obligarme a orar, puedo obligarme a ir a todas las reuniones, a leer todos los libros, a ver todas las prédicas en YouTube, pero tu corazón estará lejos. ¿Quién más que Jesús tenía comunión perfecta con el Padre? Pero después de alimentar a una multitud, Él le dijo a sus discípulos que se adelantaran. Y Él subió a un monte aparte solo para orar por varias horas. Mateo 14, 21 al 23, eso lo dice, no lo busquen. Y también resalta Marcos 1:35, que Él solía levantarse temprano, muy temprano, aún antes de clarear la mañana, para buscar en secreto al Padre. ¿Cuáles son las ventajas de la meditación bíblica? Primero, calma mi espíritu. Calma mi espíritu. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Piensa, comienza a desarrollarlo. Junto a aguas de reposo, pastoreará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma. Wow. La palabra meditada no es lo mismo que la palabra leída. Porque cuando estás en aflicción, cuando estás en angustia, cuando tu corazón está galopando por la desesperación del momento, cuando sientes en verdad que tu espíritu está languideciendo, entonces es el momento de meditar en la palabra de Dios, porque trae calma a tu espíritu. También ilumina nuestra mente para pensar como piensa Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis pensamientos son distintos, son diferentes, son altos. Yo sé los pensamientos que tengo sobre ustedes, pero no es inalcanzable pensar como Dios.
Si usted quiere pensar como Dios, pues sumérjase en la palabra porque Él revela cómo piensa. Entonces, necesita aprender a pensar como piensa el Señor. Eso es solo posible cuando comprendemos sus caminos y sus planes. Cuando esté pasando tragedias en su vida, lo primero que se le va a presentar es la desesperación y la angustia y pensar que Dios se olvidó de usted. Pero inmediatamente el fruto de la palabra en usted le hará meditar. Jamás te dejaré, jamás te desampararé. Como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo todos los días. Jesús dijo, he aquí yo estoy todos los días hasta el fin del mundo contigo. Jamás te desampararé. Cuando te falte lo necesario, la palabra te dice qué vas a hacer, porque Dios está en control. Número 3, aumenta nuestra energía. No es energizante, bebidas energizantes. Aumenta la energía. La meditación aumenta la energía. En momentos de debilidad encontramos fortalezas en el Señor, porque su palabra dice que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. No puede ser cierto eso, ¿sí o no? A ver, yo para multiplicar algo tengo que tener algo. Pero Dios multiplica de lo que no hay. Yo multiplico las fuerzas de los que no tienen ninguna. Fuerzas como la del búfalo. Alas como las águilas. No existe ningún mantra, ningún estado de nirvana, ni de concentración, ni de autocontrol. No existe control mental, no existe ningún tipo de actos humanos que pueda producir la verdad que produce de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fluye desde adentro, por medio de Jesucristo, porque Él es el verbo, Él es la palabra, fluye como un manantial de agua viva, aumenta la energía. Claro que lo aumenta. Filipenses 4:19. ¿Vamos bien? Cuando alguien no encuentra la energía en la palabra del Señor y ha perdido la meditación, se encuentra con esta realidad. Los cuales después perdieron toda sensibilidad, se entregaron con lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Han perdido las fuerzas para sostenerse. Han bajado la guardia. Por eso es necesario la meditación. Y ya voy a explicar cómo hacerlo y dar algunos tips, ¿no? Número 4. La meditación es necesaria porque purifica nuestro corazón. Meditar en la palabra que el Espíritu Santo nos muestra y nos convence de pecado en nuestras vidas es para que podamos nosotros llegar a Dios en confesión. No para guardarlo bajo la alfombra. Usted puede esconder sus pecados a cualquiera de nosotros, delante de nuestros ojos, y parecer la persona más santa que haya caminado por esta tierra. Pero Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Y no hay pecado oculto que no se haya de manifestar delante de su presencia. Porque delante de su presencia todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Todas las cosas tenemos que dar cuentas delante del Señor. Porque el que encubre pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, ese hallará misericordia. Mis hermanos, la meditación en la palabra nos desnuda delante del Señor, porque esos pecados ocultos y dominantes no tienen que estar delante de su presencia, pues yo voy en confesión.
purifica mi corazón. También la meditación amplía nuestra percepción acerca de Dios. Mire, hermanos, cuando hay cristianos que hablan tan derrotados es porque conocen de Dios así. Eso quiere decir que de la Biblia nunca se acercaron para leerla y mucho menos para meditarla. Pero el Dios, que es tu Dios, el que te salvó, es el que creó los cielos y la tierra, las constelaciones, las galaxias, el universo. El Dios que actuó en esta tierra en forma providencial para abrir el mar en dos, para hacer que salga agua de la roca, para resucitar al mismo Señor Jesucristo de entre los muertos. Dígame si no tiene poder ese Dios. Él es el Dios de la Biblia, no el Dios que te he imaginado por una información que alguien te dijo. Pero cuando tú meditas y ves sus poderosos hechos, como dice el Salmo, has aumentado, oh Dios, tus maravillas. No me alcanza el tiempo para enumerarlas, no puedo contarlas, Señor. Pues lo que hace la meditación es ampliar nuestra percepción de Dios. Meditar en la palabra de Dios revela los aspectos de su naturaleza que quizás nosotros no conocíamos antes. Todos sus atributos, todas sus perfecciones, su amor para salvar a los pecadores, su capacidad para perdonar a quien jamás le dijeron perdón. Hasta que fueron quebrantados por el Señor. Cuando no merecíamos, el Señor mostró su amor por nosotros. No solo esto, sino que amplía, aumenta nuestro amor por Dios. La meditación también nos ayuda a amar más a Dios. Cuando más descubrimos todo lo que se nos perdonó, más amor tenemos por nuestro Dios. Mientras más conocemos la palabra del Señor, más crecerá nuestra devoción hacia Él. Y como venimos aprendiendo estos últimos miércoles acerca de un nuevo amor para servir con un amor basado en la gracia del Señor, va a ser un servicio hecho para la gloria de Dios. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque servir y amar es un resultado de maravillarnos del Dios que adoramos. Cuando conocemos a Dios y nos deleitamos en Él y disfrutamos de Él, entonces podemos nosotros decir, Señor, heme aquí, quiero servirte. No el servicio como lo hace cualquiera de nuestros hijos que le mandamos a hacer un mandado, una compra, tender su cama o barrer la habitación. Ese servicio obligado, ese servicio rezongando, ese servicio de mala gana o mal hecho. Así nos comportamos nosotros cuando no conocemos el amor de Dios. Pero cuando meditamos en su palabra y vemos su grandeza y su maravilla, mis hermanos, somos dispuestos a decir, Señor, úsame, aunque no valga nada el trabajo que yo haga. La meditación nos hace más sensibles a su autoridad y al poder de Dios. Mientras que nuestra perspectiva de Dios aumenta, más nos damos cuenta de lo mucho que dependemos de Él y de cuán humildes debemos ser ante su presencia para caminar sin orgullo delante de Él. Fortalece nuestra fe. Fortalece nuestra fe. Nuestra confianza en el Señor aumenta a aprender cada vez más de su fidelidad en su palabra y experimentar en nuestra vida por medio de las oraciones contestadas. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que la fe necesita el fuego para ser probada, para ser purificada. ¿Y el fuego qué es? ¿Las qué? Las pruebas. ¿Cuántos quieren que su fe aumente? ¿Cuántos quieren que su fe aumente? Algunos dicen, mire, yo con una fe como un grano de mostaza me conformo. ¿Quiere que su fe aumente o no? Bueno, ¿saben que no depende de usted? Depende de Dios. Si Dios quiere que su fe aumente, ¿sabe qué hace Dios?
Vamos a atizar el fuego para que se purifique esa fe. Ay, santo Dios, ¿y aquí me vas a abandonar? No, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿Usted es consciente a dónde va nuestro país? No voy a hablar de presidente y nada de eso. Yo tengo quien me gobierna, usted también tiene quien nos gobierna, ¿cierto? Pero ¿usted es consciente hacia dónde vamos? ¿Usted sabe que estamos entrando al fin de los tiempos ya? Ya comenzamos, ¿no? Desde que Jesús ascendió, pero ya estamos llegando al fin de este tiempo, de este siglo malvado. ¿Sabe que Cristo viene pronto? Ahora, ¿sabe que Cristo va a venir cuando haya gran tribulación? ¿Sabe que Cristo va a venir cuando la iglesia esté perseguida? Cuando la iglesia sea el objeto del odio de todo el mundo. ¿Sabe usted eso? Apocalipsis 13 habla de la bestia, ¿no? Que va a sellar con 666 en la frente y en la mano derecha para que el que no tiene el sello no pueda, ¿qué? Ni comprar ni vender. Nada. O sea que la persecución final no va a ser si usted es evangélico, no, es económica. Ahora, a veces la ignorancia de la palabra o meditar correctamente la palabra, todavía hay cristianos que creen que, yo no me voy a dejar sellar. No voy a entrar a ese tema porque es un tema para enseñanza profunda esta, ¿no? Pero claramente dice el libro de Apocalipsis que los que fueron sellados por la bestia son los que no estaban escritos en el libro de la Biblia del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Usted y yo fuimos inscritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, antes que el Cordero, cuando el Cordero fue inmolado, antes de la fundación del mundo, eso dice la palabra. Nosotros fuimos escogidos antes que el mundo exista y fuimos ya establecidos como el pueblo escogido de Dios para que Cristo redima de sus pecados. O sea, el verdadero cristiano no va a ser sellado. ¿Se entiende esto? Por eso es que la prueba va a venir y vamos a llorar y vamos a sufrir. Y algunos estaremos en cárceles, otros estaremos muertos, veremos a nuestros hijos padecer. Ya se puso feo, ¿no es cierto, el mensaje? ¿O quiere usted que le diga solamente las cosas lindas que dice la Biblia? Pero déjeme decirle que la galería de la fe de Hebreos 11 justamente hace referencia que a todos estos que murieron por la fe glorificaron al Señor, aunque tuvieron que padecer. ¿Saben por qué les digo esto, mis hermanos? Porque si usted no medita en la palabra y en esa clase de texto, ante la inminente persecución de la iglesia, el sufrimiento de la iglesia, usted no va a soportar. Pero cuando usted sabe a lo que vamos y su fe está fortalecida, usted tendría como objetivo principal hoy, ya mismo, es la santificación. Empezar a purificarse delante del Señor, dejar las drogas, dejar los vicios, dejar la pornografía, dejar el chusmerío, dejar de meter la mano en la lata, dejar de robar, dejar de hacer cosas que pareciera que no pasa nada. El que tiene la esperanza del advenimiento del Señor Jesucristo se santifica cada día. ¿Saben por qué les digo, hermano? Porque lo que hace la meditación es llevarme a vivir la realidad que cuando yo simplemente leo y me olvido, no la tengo. Así que, ¿qué debemos hacer? Busque hacer un hábito diario de tener un tiempo de oración y de lectura y de meditación. Yo ya estoy haciéndome la disciplina de que ya no tenerlo el celular, lo dejo guardado allá. ¿Por qué? Porque es todo un tema. El celular es una de las más grandes distracciones
Tomé un escrito muy interesante que quisiera leérselo para poder concluir la idea de la necesidad de la meditación. Hace un tiempo, dice el autor de este escrito, estaba en un bar. En otra mesa había una mujer con su hijo de 5 años. Ella estaba completamente capturada por su celular. No sé si han visto cuando uno va por el centro que hay familias enteras que están todos comiendo, pero están todos con el celular, nadie conversa. ¿Vio? Esta mamá estaba completamente metida en su celular mientras su hijo de 5 años la miraba. Tal vez otro chico hubiera llorado o portarse mal para llamar su atención, pero no. Este nene no, solamente esperó un buen rato y finalmente se paró de su silla y se fue detrás de su mamá y comenzó a acariciar el pelo, intentando convocarla por medio de las caricias, llamar su atención. Y por varios minutos ella en ningún momento se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y me invadió la pregunta, ¿qué nos está pasando? ¿En qué nos hemos convertido? ¿Cuántas veces me había estado yo mismo en esta misma situación sin ni siquiera darme cuenta? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué vivimos obsesionados por las pantallas? Hoy hemos desbloqueado el celular 150 veces al día, una vez cada 6 minutos durante el tiempo en que pasamos despiertos. Así que al investigar sobre el tema, concluí algo que me impactó. Lo que nos está pasando con la tecnología no es casualidad. No es casualidad. La Universidad de Stanford está ubicada en el corazón de Silicon Valley, que es la cuna de las mayores compañías tecnológicas del mundo. Y ahí tienen su sede laboratorios de tecnologías persuasivas donde investigadores brillantes trabajan de acuerdo a sus propias palabras para ver cómo usar las páginas web y las aplicaciones móviles para utilizarnos de una forma de manipulación en todo lo que pensamos y hacemos. Intentar persuadir a los demás es tan viejo como el mundo, pero los dispositivos digitales, el enorme volumen de información personal acumulado acerca de nosotros, que a partir de nuestra actividad en línea estamos todo el tiempo proveyéndoles, ha generado un gran componente de economía para estas empresas y un comportamiento de la psicología y la neurología que están totalmente deslumbrados. Los ejemplos abundan. En la escala social, los intentos de manipular elecciones, la proliferación de falsas noticias, ¿vio que hay falsas noticias todo el tiempo? El agrandamiento de las grietas. En la órbita personal, los padres que no vemos a nuestros hijos y al revés. Reuniones donde cada uno está más preocupado por lo que pasa en su pantalla que por lo que pasa a su alrededor. Una dificultad que cada uno tenemos es el tema de la concentración. Dejamos todo a medio hacer. Nada concluimos. Este fenómeno empezó con la expectativa inicial de que todo en Internet tenía que ser gratuito. En un grupo de compañías tuvo que encontrar la manera de ganar dinero sin cobrarle al usuario un peso. Lo primero que hicieron fue poner publicidad para empezar a cobrar a los anunciantes y después vino a empezar la recopilación de un montón de datos personales ultra segmentados en el mensaje que nosotros mismos les damos cada día. Todo lo que nosotros buscamos en Internet, no sé si usted ha visto que el teléfono nos oye. Que usted dice, qué gana de comer pizza que tengo y de pronto te aparecen todas las publicidades de pizza. Finalmente, para aumentar las ganancias de estas compañías, necesitó que pasáramos más y más tiempo en sus plataformas. ¿Cuánto tiempo una persona puede estar en el celular? Así nació el hackeo de nuestra atención. Cada vez que nos enfocamos en algo, algo nos saca y nos hackea la atención.
Cuando el producto de las empresas venden, es tu atención la que capturan. Todos compiten contra todos, Facebook contra Instagram o otras redes sociales como Twitter, pero también productos muy, muy destacados como YouTube, Netflix o Fortnite. Cada segundo que no estás hipnotizado en sus pantallas es tiempo que ellos venden menos sus productos. Han capturado totalmente nuestra atención. Por eso utilizan notificaciones visuales y sonoras todo el tiempo con trucos para distraernos de cualquier cosa que estamos haciendo, inclusive aún cuando estás usando sus plataformas. ¿Vio que hay gente que está viendo la tele y sigue mirando las redes? Me impresionaba ver a Messi jugando allí en Estados Unidos y toda la gente, no sé, no debe ser barata las entradas, pero toda la gente teniendo a Messi allí, ellos estaban con el celular, mirando a Messi detrás del celular, en vez de verlo en vivo, ¿no? El primer presidente de Facebook se convirtió en un tiempo como un arrepentido. Dice, en una presentación contó que él, junto a Mark Zuckerberg, su compañero de diseño, eran absolutamente conscientes del desarrollo de las plataformas, de estar explotando vulnerabilidades de nuestra mente para maximizar su efecto adictivo. ¿Me estoy haciendo entender con el escrito? ¿Sí? Pero no fue el único en reconocer el uso de los mecanismos abusivos. Recientemente el fundador de Netflix declaró que su mayor enemigo es el sueño. La meta es que durmamos cada vez menos para que pasemos más tiempo mirando series y películas. Vendamos más productos para que ellos puedan enriquecerse. El fundador de Netflix no tiene reparo en decirnos abiertamente qué es lo que quiere, que es capturar tu atención. Para alcanzar estos fines necesitamos de la ingenuidad de las personas. Yo quiero que vayan viendo esto que la realidad de este sistema está mostrando con la meditación de la palabra. Quiero que ponga la balanza. Cuando vamos a comprar un producto, digamos un zapato, una ropa, tenemos cierta desconfianza, ¿no? Nos preguntamos, ¿serán cómodos? ¿Será buena calidad? ¿Me estará quedando bien? ¿Estaré pagando un precio razonable? Pero cuando algo es gratis, bajamos la guardia. Recibimos, ¿no? Que total es gratis. Si el producto es gratis, tendríamos que desconfiar mucho más todavía. Había una frase que decía, cuando el limón es gratis, es grande. ¿Cómo era? Hasta el santo desconfía, ¿no? Y no aprendemos. Tendríamos que desconfiar mucho más todavía. ¿Por qué querría una gran empresa multinacional incurrir en enormes costos de desarrollo de una red social, de una plataforma de video, un sistema de correo electrónico, para que sea gratis por nada? Nada es gratis en este mundo. Nada. Si estamos pagando dinero, es un costo que nosotros buscamos. Pero si no estamos pagando por algo que recibimos, ¿con qué lo estamos pagando? ¿De qué otra manera estaremos pagando? Un área de manipulación especialmente sensible como la autoestima, creciente el uso de fotos y videos como lenguaje principal de las redes de una importante compañía que solamente se enfoca en el desarrollo del aspecto físico y estético. Por eso publicamos fotos, ¿no? Y sobre todas las demás áreas de las dimensiones de una persona frente a tus ojos, que los demás solamente van a juzgar dándote los me gustas o haciéndote uno de sus seguidores. Las redes aprovechan de las redes para que puedan fascinarte, para llevarte a espiar vidas ajenas y también impactar con tu vida a los demás, a ajenos que no te conocen, con tus propias imágenes. Y obviamente
todas editadas. Porque sonreímos cuando no deberíamos sonreír, pero sin embargo es el mejor momento que retractamos. Pero tal vez luego, cuando vamos solos, quietos en el colectivo, comenzamos a pensar qué irónico y qué falso que somos a publicar algo que no vivimos. ¿Van viendo la balanza? ¿Cuánto tiempo estoy en esto? ¿Y cuán poco o nada estoy en esto? La decisión de a quién seguimos o qué mostramos es clave para romper con el efecto del espejo distorsionado. Si bien siempre fue cierto que había personas más populares y otras más retraídas de alguna manera, hoy solamente se mide todo eso por los me gustas o la cantidad de seguidores que yo pueda tener. Son la moneda que me dan a mí mi identidad. En verdad, estoy esperando ver qué es lo que los demás opinan de mí. ¿Realmente vale todo para retenernos como usuario y quedarnos con nuestro dinero y quedarse con nuestro dinero? Otro grupo especialmente atractivos y blancos fáciles son los niños. Desde bebé ya saben manejar dispositivos. Y hay suficiente cantidad de materiales en YouTube para entretener a los niños. ¿Sí o no? Yo a Josué en su tiempo, cuando era bebé, ya le ponía la vaca Lola. Y se transforma en un chupete electrónico porque nos dejaba más tranquilos nosotros y ahí quedaba embobado el niño. Lo más terrible es el riesgo más grande que pueden pasar nuestros niños, no es el uso temprano de las pantallas y dispositivos, sino el corrimiento excesivo de los padres. Los padres se han hecho a un lado. Y frente a esto, hoy, algunos minimizan diciendo, esto pasó siempre. En los 40 el villano era la radio, en los 60 el villano era la televisión, en los 80 los videojuegos, y ahora es esto. Para Sócrates el villano era la escritura. Pero siempre hay algo que los mayores demonizan, dicen ellos, ¿no? Siempre va a haber algo nuevo, pero esta vez esto es distinto. ¿Por qué? Porque si bien por inercia seguimos llamando teléfono al celular que se ha transformado en una supercomputadora que está todo el tiempo conmigo. Ese aparato que le llamamos celular es cuando menos hablamos por teléfono, ¿no? Porque es también una cámara de foto, un televisor, un GPS, una consola de juego, una filmadora, un navegador de internet, una linterna, un reloj despertador, una calculadora, un equipo de música y muchas otras cosas más. Y no solo es todo, está con nosotros todo el tiempo, en todo lugar, y nos desesperamos si no lo tenemos. Pero hay cristianos que no saben dónde están sus Biblias. El celular también tiene Biblia electrónica, para que ni siquiera la tenga la suya. Medita en su palabra, porque lo que ha hecho justamente la tecnología y que no se va a detener. ¿Cuándo fue que estuve en Colombia? 2009, 2008, 2009 estuve en Colombia. No, fue después de la plaza, 2008, 2009. Y ya allá vi algo que para nosotros acá yo no lo había visto, que la heladera era, no sé, como un placar, era una computadora que hacía el pedido al supermercado de lo que le hacía falta y le hacía débito la heladera y faltaba que la heladera vaya a recibir al que le traía. O sea, la heladera sola se autoabastecía de todo lo que faltaba. Yo no podía creer, wow, yo la tengo con la gomilla agarrada, ¿no? Porque no se abre la puerta. Bueno, fíjese usted que la tecnología no se detiene porque cada software que va a continuar avanzando más lo va a hacer cada vez que la inteligencia sea mayor
en la parte virtual y estamos perdiendo la capacidad de vivir en la realidad. Vivimos historias, consumimos historias, pero no las vivimos. Entonces, me preocupa realmente el estado espiritual de la iglesia del siglo XXI, la iglesia final, ante esta situación. No digo que eliminemos los celulares ni las aplicaciones, porque muchas ventajas positivas podemos tomarlos si tomamos seriedad y equilibrio de las cosas. Pero lo que estoy diciendo es ¿qué es lo que reemplaza? Si tan solo nosotros podríamos tener los mejores, hablo de mi generación, los mejores momentos espirituales cuando nos íbamos al parque Guillermina a solas, sentarme a leer la Biblia o tener un tiempo a solas y no teníamos celular. Ni mi mamá ni mi papá se estaban preocupando dónde estaba porque no me podían llamar. Llegaba cuando llegaba. Era otra vida. Hermanos, ya no hay cumpleaños. Ya no nos abrazamos. Se ha introducido un sistema a la vida cristiana eclesiástica que es peligrosa si no sabemos nosotros, por la palabra de Dios, estar por encima de las circunstancias. Creo que es importante evaluar si es más importante estar a solas con el Señor o estar viendo en qué momento me deja un tiempo mi teléfono para que yo pueda leer algo con el teléfono al lado. Necesitamos ver que este tiempo de meditación es algo necesario. Aparte el día, aparte el momento, la hora que usted va a estar a solas con el Señor, lea aunque sea 5 minutos. 5 minutos. Y medite en ese texto. Piense, esta palabra es mía, es para mí. ¿Qué puedo hacer con esto? Comienza a desarrollar, comience a crear conforme a la palabra lo que la palabra te invita y te va a llevar, como aquel hombre que comenzó a caminar por el río y las aguas le daba por el tobillo, y luego por las rodillas y luego por los lomos y ya no podía hacer pie y comenzó a nadar, se dejó llevar. Déjese llevar por la palabra de Dios, mis amados hermanos, porque les aseguro que los días que vienen para la iglesia serán terribles. Y el que está en Cristo estará sostenido sobre la roca. Y va a golpear ríos y vientos y lluvias fuertes, pero no va a sufrir pérdidas porque está solidificado, cimentado sobre la roca que es Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, no deje que el diseño de estas plataformas y dispositivos te digan cómo tienes que vivir, sino que tú vivas como el Señor dice a través de su palabra, cómo debemos vivir. Debes aprender a meditar, a pensar, a imaginarte en la palabra, a orar sobre ella y a vivir una realidad, como Moisés dijo, que se sostuvo como viendo al invisible. Cierra tus ojos, por favor. El Señor conoce todo, absolutamente todo de nosotros. Nada puede ocultarse. Nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras inclinaciones, nuestras verdades. El Señor lo sabe todo. Quiero que medites en lo que acabas de escuchar. Tómate un tiempo para meditar. Y quiero que veas tu balanza. ¿Cuánto tiempo este sistema te tiene absorbido? ¿Todo para qué? Para que el mundo te dé tu identidad. Si les gustas o no les gustas. Cuando el Señor te dice, por su palabra, que ya eres acepto en el amado. El Señor se deleita. El Señor se deleita en ti. No necesitas demostrar nada. No necesitas demostrar nada. Cierra tus ojos, ora, medita
Comienza a usar la meditación.